la defensa verbal. ¿Qué sería la defensa verbal? Pues está muy relacionado con el tema que tuvimos anteriormente sobre valorando la palabra. Generalmente nosotros, si no le damos valor a la palabra, ya sea que sea una palabra sincera, amorosa, caritativa, que genere armonía, terminamos generando es todo lo contrario. O sea, terminamos apuntando a dañar las relaciones. Entonces, es muy importante la forma en cómo usamos el lenguaje. Una palabra bien expresada puede construir una buena relación. Una palabra donde va cargada de resentimiento, de odio, de burla, de cualquier otra serie de cosas, realmente está dañando la relación. Y generalmente cuando nosotros recibimos un tipo de realimentación como esa, donde surge una palabra de allá para acá, que no es la mejor, que va más bien como en términos de ofensa o de crítica o cualquier otra situación que no es agradable, genera un conflicto. Entonces entramos nosotros seguramente a entrar en una defensa. Y generalmente en esa defensa no construimos algo bueno. Entonces a nosotros a eso le llamamos defensas verbales no adecuadas. No quiere decir que uno no se pueda defender verbalmente. Por supuesto que tendría que hacerlo, pero de una manera constructiva. Sin embargo, cuando lo hacemos sin reflexionar, bajo una medida de una defensa automática, generalmente la respuesta es una respuesta ofensiva. Y yo pienso que todos los que estamos acá en este momentico, pues no queremos vivir ese tipo de situaciones donde las expresiones no son las mejores. Por eso estamos interesados en asistir a estos espacios donde de pronto charlemos sobre otras medidas, sobre otras formas, sobre otras alternativas de manejar la palabra para que no lleguemos a esas defensas verbales no deseables. Generalmente, cuando uno entra en una defensa verbal no deseable, se quiere justificar, se quiere defender. ¿Y por qué lo hace? Porque uno supone o cree que el otro me está atacando. Seguramente el otro ni siquiera se da cuenta muchas veces de la forma como se está expresando. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque de pronto aprendió a utilizar el lenguaje en la casa de una manera no adecuada, porque de pronto es una persona que todo lo tiende a llevar a chiste, por ejemplo, a hacer bromas no agradables. Eso uno puede recibir esa retroalimentación de una manera que no sea la mejor. Entonces, lo que no queremos. O sea, ojalá que nuestra palabra sea una palabra más bien orientada hacia el amor. ¿Qué debemos hacer entonces? La idea es que hoy podríamos sembrar una semillita para que este momento en adelante busquemos la manera de descubrir qué respuestas verbales yo estoy dando cuando recibo o siento que alguien me está ofendiendo o me está insultando o cualquier otra razón. Y en ese momento, tener esa capacidad de parar un momento y decir, caramba, me estoy dando cuenta que esta persona me está ofendiendo y adicional, posiblemente hasta me dé cuenta de la forma como yo estoy reaccionando. Ese solo hecho de darme cuenta de esas dos situaciones hace que yo no quiera tener en el futuro una reacción como esta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ocuparme. Yo empezar a aprender técnicas, posiblemente aquí tengamos alguna que nos ayude a manejar la expresión verbal para que yo no me enrede en un conflicto. Imagínense en un conflicto permanente con todo el mundo, aún en mi casa, y que posiblemente hasta ahora o hasta el día de hoy no me he hecho consciente de que estoy manejando ese tipo de reacciones. Por otro lado, cuando yo me expreso de esa manera, cuando yo reacciono de esa manera, ni siquiera me doy cuenta de que me estoy haciendo mucho daño a mí mismo, estoy dañando a todos los demás.
Y eso no me ayuda para nada en ese tipo de investigación que quiero hacer conmigo mismo. O sea, es como si a mi adelanto en el conocerme realmente quién soy se ve limitado. Entonces la idea, digamos, de que hoy nos vamos con esa idea, de que no queremos utilizar un lenguaje con tanta libertad como para hablar de cualquier manera. O sea, no queremos propiciar el ser fácil presa de impulsos, que es lo que más nos hace daño. Y eso, si ustedes se ponen a ver las conversaciones normales, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, ya sea en muchos ambientes, uno se da cuenta de que hay muchos conflictos. Hay muchos conflictos, precisamente porque a través de la palabra hay mucha agresión. Entonces, fíjense por qué este tema es tan importante, porque hace parte vital de lo que nosotros queremos. Nosotros queremos formar parte importante de un proceso de desenvolvimiento, de, como decíamos al principio, ser un ser humano que aporte a la sociedad cosas lindas, que sea un ser humano que pueda establecer con los demás buenas relaciones, que sea un ser humano que tenga un espíritu de convivencia muy armónico. Eso es lo que queremos. Entonces, por allá vamos, ¿no? Por esta razón, creo yo que es muy importante el observar, el observarme. ¿Qué respuesta emocional o qué respuesta va viendo hoy ante la emoción que me está apareciendo? Por ejemplo, una emoción de molestia. Me molesté con alguien por algo. Y en ese momentico con una reacción impulsiva le dije, desgraciado, o le dije cualquier otra serie de cosas. Desde este momento voy a dejar de ser mi amigo por esto y esto y esto, y lo trato de la peor manera. O sea, en ese momentico surgieron dentro de mí, no del otro, sino una serie de expresiones verbales cargadas de agresión, cargadas de mucha energía que hace daño. Entonces la tarea es, como decíamos hace rato, tratar de establecer una comunicación armónica aún con el que me agrede. Si yo siento que el otro me dijo algo, me agredió a través de la palabra, voy a tratar de hacer un pare. Y puedo tener una defensa verbal en este sentido, por ejemplo, decirle, mira, la forma como te estás comunicando conmigo no es la mejor, por favor te lo pido, que no lo sigas haciendo de esa manera. ¿Sí? O sea, le dije lo que tenía que decirle, pero se lo dije de una manera muy armónica. Sin embargo, si le digo, hola, ¿qué te pasa? ¿Qué me querés, amigo? ¿O qué? A ver, ponela como quieras, cosas así. Entonces, establecemos entre los dos una agresión mutua que hace que escapen palabras de ambos lados que nos terminen hiriendo. Aún puede ser que termine hiriendo al que tengo cerca porque está escuchando. A veces hasta puede ser que no termine diciendo algo por alguna razón, pero apenas llegué a algún sitio busqué descargar sobre otro la violencia esa reprimida. ¿Y por qué lo hacemos? Porque seguramente en ese momentico no tuvimos la valentía o tuvimos miedo o tratamos de evitar una disputa o porque era mi jefe o porque era cualquier otra persona que de pronto sentía que si le decía algo había peligro, por ejemplo, de perder el trabajo, cosas así. Por ejemplo, yo recuerdo a alguien que se contuvo ante su jefe por la forma en que este jefe lo trataba represivamente. Y cuando llegó a la casa, llegó desbaratando todo. O sea, lo que hizo fue una comunicación verbal con todos los que estaban en la casa de una manera totalmente absurda. Y a la primera persona que llegó a su lado, prácticamente le pegó una bofetada, ¿no? Entonces ella comentaba luego esa experiencia. Decía, yo ni siquiera me di cuenta que le lanzó una bofetada a mi hijo. O sea, hice toda una debacle por una situación que no debería ser. Entonces a veces no reflexionamos de qué manera vamos a turbar todo nuestro alrededor con lo que digo, con lo que expreso.
A veces puede ser que no lo haga de palabra tampoco, ¿no? Sino que la mirada, el gesto, la expresión, eso también va cargado, ¿no? Habrá muchas cosas, ¿no? Y ejemplos que pudiéramos colocar acá. A veces, por ejemplo, justificamos el actuar que podamos tener ante alguien o ante algo por creer que nosotros tenemos la razón. O sea, pues nos damos el lujo de ser agresivos con el otro a través de la palabra porque pensamos que el otro es el equivocado y que yo tengo la razón. Entonces termino enojándome con esa otra persona, con esas otras personas y no los dejo ni hablar, ¿no? Es como yo creerme más o superior, más bien, que esa persona no reflexiono, no le doy la posibilidad de que él tenga una expresión de razón que yo la pueda asumir y de pronto hasta revisar para decir, caramba, ¿por dónde voy? Nosotros tenemos una persona muy conocida, ya murió, Jorge Waxenberg, era miembro de CAF y fue autor de un libro que se llama El valor de las palabras. Él habla en ese libro que nosotros podemos distinguir dos tipos de defensa automática. Entonces, la defensa automática es la defensa que surge de una manera muy frágil y muy rápida y entonces nos ponen en peligro, ¿cierto? Esas defensas son defensas que se llaman defensas limitantes. ¿Y qué son los defensas limitantes? Aquellas que finalmente como resultado terminan turbando nuestra percepción y nuestro entendimiento. Te repito, automática es la defensa limitante, cuyo resultado es turbar mi percepción y mi entendimiento. Por ejemplo, cuando yo le digo a un niño, no te quiero escuchar, pero padre o mami, déjame, yo te explico. No, señor, tú no debes decir absolutamente nada porque ya se te había avisado lo que podía pasar por tu proceder. Y además siempre pasa lo mismo. Automáticamente eso cierra todo campo de comunicación. O sea, mi percepción de la realidad, de lo que pudo haber pasado y entender la situación del chico, para nada, no puedo entenderla. Recuerdo un texto que hablaba de las 7 formas de una comunicación eficiente o, o de relaciones armónicas, no me acuerdo bien del título. Pero había un niñito que un día se levantó muy temprano, se levantó antes de la mamá y fue a la cocina, abrió la nevera y como él era pequeño, pues al ir a tomar una bolsa con leche, la bajó y al bajarla la leche se le fue regando por el camino. Este chico la llevó y dejó un reguero por el piso. Y cuando llegó a la mesa, la colocó y la llevó a un vasito, la adornó muy bonito y toda la serie de cosas. Cuando baja la madre, inmediatamente ese reguero le pegó un regaño de la cosa más horrible. Caramba, tú como siempre haciendo lo que quieres. Madre, el niñito, mami, pero yo te quiero explicar qué es lo que yo quería. No, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar para nada. Ya hiciste lo que hiciste y punto. Resulta que ese chico lo que estaba era levantando de día, la mamá cumplía años y él se había levantado precisamente a tomar la leche, llevarla hasta la mesa, servirla en un vasito, prepararle el café a la mamá, dejárselo todo listo, bien bonito, para cuando ella se levantara, darle la felicitación y todo, una sorpresa. Imagínense lo que es. O sea, por esa defensa limitante, se turbó tanto la mamá que no tuvo ni la más pequeña capacidad de darle oportunidad al hijo que le explicara. Bueno, y la otra es la defensa agresiva. Eso es bastante frecuente. Entonces, la defensa agresiva, por muchas razones, es una defensa con la cual nosotros atacamos a los demás, de entrada, ¿no? Conocemos el actuar de una persona, esa persona siempre que dice algo como que no me gusta,
Y entonces cuando esa persona va a intervenir, yo le digo, ¿para qué vas a hablar si tú no sabes nada de este asunto? Ya, es una defensa agresiva. Bueno, y habrá muchos ejemplos, habrá muchos ejemplos. Entonces, esos son panoramas que no quisiéramos tener, como decíamos hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos manejar? Si yo quiero contribuir a una sociedad mucho mejor, seguramente me va a surgir la pregunta, ¿cómo puedo yo proceder entonces ante lo que frecuentemente manejo, que son defensas verbales no adecuadas? Bueno, una forma, pienso, es darnos cuenta cuándo y de qué manera yo estoy expresando lo que estoy expresando. O sea, tener esa capacidad de ser un pare, como ese tomarme la foto, como ese ejercicio de atención que muchas veces hemos hablado. Porque al hacerme yo consciente de ese instante, de cómo quisiera reaccionar, inmediatamente voy a tratar de evitar el daño que pueda ocasionar. Y el daño que me pueda ocasionar, por supuesto. A veces puede suceder que de una manera muy rápida yo expreso algo y observo que en el otro hubo una reacción que no es la mejor. Entonces, eso, cuando yo observo eso, que la persona me está reaccionando de una manera no, como no muy armónica, eso es como una alerta que me muestra cómo me estoy expresando. Y entonces hago el pare también, ¿no? Por eso nosotros hablamos de practicar muchos ejercicios, esos ejercicios de como decíamos, hacer un instante, el ejercicio de detenerme, de tomarme la foto, porque son ejercicios que hacen que nos podamos autoobservar y nos llevan a acostumbrarnos o a aprender a hacer la pausa antes de actuar. Imagínense eso, ¿no? O sea, antes de que yo pueda decir algo, ya paré, pude analizar la situación y ya tengo una mejor manera de expresar lo que quisiera decir. Entonces eso cambia el rumbo de nuestras palabras, cambia la reacción impulsiva, cambia la crítica, cambia la burla, cambia muchas cosas. Y entonces en ese momentico yo me doy cuenta de cómo soy. Ese es un proceso de trabajo interior, ¿no? Le hablábamos del trabajo espiritual, es un trabajo interior, es un trabajo de revisión de mi expresión, de mi lenguaje. O sea, aprendo a reflexionar antes de actuar, porque cuando, como no lo sé, como no lo manejo muy bien ese lenguaje, cuando me expreso de una manera muy rápida, es lo que estoy haciendo que en gran medida ocasiona sufrimiento, ¿no? Podríamos seguir haciendo eh, o practicando muchos ejercicios. Existe un ejercicio, por ejemplo, que es muy interesante, que es llegar al final del día, tomar una libretica, hacer un escrito sobre las distintas maneras en cómo reaccioné en el día ante las situaciones. Acá estuve en el trabajo y yo reaccioné de tal manera, ven, ahora que me detengo, que lo analizo, uy, lo que dije de pronto no fue lo mejor, voy a tener más cuidado mañana, etcétera. Entonces, con ese análisis profundo que hago de pronto de muchos momentos, me doy cuenta qué es lo que me movió en esos momentos, qué reacciones tuve. Y posiblemente ya mañana voy a tener más cuidado. Y en el transcurso de los días voy a tener más cuidado. Hasta que un buen día tenga la capacidad de manejar la palabra de una manera más adecuada. O sea, lo que trato en el fondo es tratar de ver lo que me ha pasado, lo que en el tiempo yo puedo realmente controlar o lo que todavía me cuesta. Que no somos seres completos. Muchas veces puede decir, no, es que ya llevo tanto tiempo y ¿qué me pasa? Que todavía me equivoco. Pues supuesto, estoy aprendiendo, pero ya es mucho menos el daño que puedo ocasionar al que hacía hace 2, 3, 4, 5 meses. O sea, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta del efecto
hermoso que vamos a comenzar a producir cuando comienzo también a establecer una comunicación amorosa o una comunicación moderada al hablar. Recuerden que todos estos temas que tratamos de cada 8 días son temas que nos ayudan a sembrar semillitas. Pues hoy sembramos la semilla de estar atentos para disponernos a examinar de qué manera nos estamos expresando, o sea, la palabra, el lenguaje y cuántas veces dentro de ese lenguaje manejamos defensas verbales. Son semillitas. Entonces eso me queda allí, como una idea, como una tarea, pero decimos siempre nosotros lo mismo. No basta el conocimiento, la teoría. No, como en todas partes, la teoría la tenemos que acompañar con algo de práctica. Por eso elegimos cada semana un ejercicio, aunque sea uno solo. Igual, cada uno de ustedes puede elegir otros ejercicios y practicarlos permanentemente. La idea es no responder de una manera impulsiva, tener un espacio. Ese espacio me parece interesante el respirar porque también ayuda a hacer respiración consciente. Sabemos que también espiritualmente tiene mucho sentido, ¿no? Durante un tiempo específico que podría ser 1 minuto, 2 minutos, no sé. Y después tratar de dar una respuesta, pues la que mejor surja de nuestro interior. Cuando uno tiene la intención pura, lo que surge de adentro es algo diferente. O sea, no va cargada de resentimiento, de cosas, de pasión, de emocionalidad mal manejada, etcétera, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. Ahí quedamos con el ejercicio. Lo podemos practicar todas las veces que queramos durante el día. Lo importante es que vivamos y vivamos para que eso nos quede como una fuerza interior.